Unidos, nos ven desde Argentina y en la plataforma de los pastores del cuerpo diplomático, los capellanes aquí a mi derecha. 150 pastores recibiendo la bendición. Aleluya. Mami, no digas nada, se te acabó el contenido. A nadie. Eh, no, yo no te hablo, no, sí. Ah, ya.
Gloria a Dios. Vamos a continuar con la transmisión acá. Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Nunca nos abandonamos a orar. Padre, gracias te doy en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Usted es bueno, nunca nos falla, siempre es fiel, siempre es bueno. Tu misericordia es para siempre. Bendito sea tu santo nombre. En esta hora damos la apertura, Padre, tu Espíritu Santo, para poder dejarnos guiar por tu presencia. Dejarnos guiar por tu presencia, Señor. Gracias por ser bueno. Gracias por ser misericordioso. Oh, Samarabashama. Esta escuela, Señor, tú eres el maestro principal. Tú eres el que nos adiestra. Tú eres el bueno. Tú eres el misericordioso. Usted, Señor, es el Señor. Usted es el guía. Usted es el maestro. Usted es el que nos ayuda. Usted es el que siempre está velando por nosotros, para que todos, Padre, seamos guiados por tu Espíritu Santo y conforme a tu palabra. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, Rey. La entrada de la 8, Nunca abandono, siempre es fiel. Siempre es fiel. Siempre es fiel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. esa palabra. Gracias, Señor. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Salga pues de ese mundo. En la clase pasada estuvimos aprendiendo sobre la escuela profética, dando testimonio de aquello que Dios hizo en nuestras vidas hace muchos años atrás, de 2004. Esto de lo profético no es que no es una ola, no es una ola, no es una temporada, no es una fiebre, etcétera, nada de eso. Respecto a nuestro testimonio, no es nada que ver con eso. Es una impartición que vino directo de Dios. En un momento oportuno, porque como iglesia estamos pasando momentos difíciles, momentos de procesos fuertes. Y ya vamos a dejar al profeta John López, el pastor que está a cargo de la enseñanza de escuela profética. Entonces, aleluya. y ahora pues, él Gloria a apagamos el micrófono y está a cargo. Aleluya. Dios le bendiga, que le guarde el siervo. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Reiniciamos. Gracias a Dios por el tiempo que nos presta. Él es nuestro maestro. El Espíritu Santo dice que Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, conforme a su palabra, conforme a la inspiración de su hermosa palabra, que va de la mano con lo que Dios quiere formarnos y enseñarnos. Si usted estuvo en la clase pasada el miércoles anterior, compartí breves rasgos del testimonio de cómo entramos a lo profético. No es una nueva ola, no es una tendencia, no es una nueva apertura, no, es algo que nos sucedió a nosotros como ministros de Dios, a mi esposa, a mi persona, por muchos años aquí en la iglesia, más de 25 años, ya cumplimos 30 años en el ministerio aquí. No era la situación muy fácil que digamos, la brujería, la hechicería, la maldad y las huestes de las tinieblas hacían de la suya a los alrededores de la iglesia. Así que Dios trajo una unción profética muy particular, muy poderosa, de la cual nos impregnamos, de la cual tomamos esa unción profética y la cual vivimos hasta el día de hoy. Entonces, esos testimonios los compartí el miércoles pasado en la enseñanza, de cómo Dios usó al profeta siervo de Dios, Jaime Chávez de Honduras, que sin conocer nos llamó de Francia y después vino aquí a este lugar a hacer actos proféticos y todo cambió. La unción, aleluya, la administración, la presencia, fue un cambio poderoso en nuestro ministerio y en nuestra vida como ministros de Dios. Y eso es lo que estuve compartiéndole la semana pasada. Yo quiero entrar en el capítulo 2 de lo que respecta al libro La Escuela Profética de la autoría de su servidor. Titula Fundamentos de lo profético en las Escrituras. ¿Por qué necesitamos fundamentar que lo profético está en las Escrituras? Nosotros no podemos ir por ahí diciendo que somos profetas, pero si no tenemos un aval de las Escrituras, pues no estamos en nada. Tenemos que todo lo que nosotros vivimos y creemos, lo que nosotros practicamos, todo lo que nosotros enseñamos al pueblo, debe ser basado por las Escrituras.
usted como ministro de Dios, ustedes como siervos de Dios, ustedes deben saber que todo debe ser conforme a las Escrituras, conforme al Espíritu Santo nos guíe a la palabra. Entonces, el fundamento de lo profético es lo clarito. 1 Corintios 3:11 dice claramente, si usted anota esos versículos, ahí están. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros estamos claros, como cristianos, como siervos de Dios Altísimo, que el único fundamento para nuestra vida, para nuestra salvación, para la iglesia y nuestro ministerio es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede decir que no, que primero es lo profético y después Cristo. Jamás. Nadie puede decir que Cristo no es la piedra fundamental de la base de nuestro edificio. Jamás. Cristo es y será el fundamento de todo ministro, de todo ministerio. Quien quiera ser salvo tiene que venir a Cristo. Quien quiera ser sano tiene que venir a Cristo. Quien quiera crecer en todas las áreas de su vida tiene que estar en Cristo. Y así Cristo es la fuente, es la piedra angular establecida por Dios del Padre. Hechos 4:11 dice, este Jesús, dice, la piedra reprobada por vosotros, a los judíos le dice, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra principal. De ahí parte todo. Sin Cristo no hubiesen existido los apóstoles y los profetas. Sin Cristo no hay profetas verdaderos. Sin Cristo no hay apóstoles verdaderos. Con Cristo todo, aleluya, es verdadero. Y todo empieza. Es la base del edificio. Es la base de todo ministerio. Es la base de todo hogar. 1 Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene las escrituras. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa. Al que creyere en él no será avergonzado. Esto lo estamos clarito todos los siervos y siervas de Dios, creyentes, debemos de saber que Cristo es la piedra base para nuestra salvación. 1 Pedro 2:7, pero vosotros lo que creéis, él es precioso, para los que no creen, es la piedra de tropezadero. O sea, para los que creemos, él es precioso. Para que los no creen, ha venido a ser tropiezo. Gloria a Dios. Ahora, eso con respecto a esto. ¿Por qué digo esto? Nadie puede venirle a usted a decir que si no es profético no está bien con Dios, jamás. Nadie puede decirle a usted que si no anda en lo profético, en lo apostólico, o si no cree en los 5 ministerios, no vale, que Dios no lo aprueba, jamás. Lo único que Dios aprueba es que Él vea la base angular que es Cristo en su vida, en su iglesia, en su ministerio. Con Cristo usted está completo. Sin Cristo no tenemos nada. Esto debemos tenerlo claro. Los ministerios, como el profético, el apostólico, los 5 ministerios que Dios ha dado, son herramientas, son ayudas necesarias que Dios ha puesto en la iglesia de él para que el pueblo, para que el cuerpo se constituya sólido, para que el cuerpo crezca saludable y pueda avanzar a conquistar las almas y establecer el reino de Dios en la tierra. Estamos claros ahí. Cristo es la base de todo. De Cristo parte todo el fundamento de los apóstoles y los profetas. Un apóstol que no es cristocéntrico, pues no es apóstol de Dios. Un profeta que no es cristocéntrico, pues tampoco es profeta de Dios. Sea un maestro, un pastor que no es cristocéntrico, un salmista, un adorador, un cantante que no menciona a Cristo, que no adore a Cristo, en un mensaje, en un canto, en una prédica, en una administración, que no exalte a Cristo, pues no está bien, no está fundamentado en la roca que es Cristo. ¿Sí? Las religiones y las sectas fundamentan sus creencias en sus fundadores. Y cada secta tiene un fundador y algunas de ellas tienen su propia Biblia. Pero ellos no mencionan que Cristo es la cabeza, el ángulo. Ellos no mencionan que Cristo es la piedra angular. Ellos no mencionan que Cristo es el fundamento. No, no, no. Ellos fundamentan sus teorías o sus creencias en sus doctrinas. Pero nosotros fundamentamos nuestra creencia en la creencia de que Cristo vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó al tercer día y nos hizo salvos. Y de ahí parte lo demás. Amén. Gloria a Dios. Pero leemos que hay una constitución que Jesús dejó establecida en la iglesia primitiva. Mire, la iglesia, como algunos de nosotros sabemos, es el misterio. Es un misterio que lo develó Dios a través del apóstol Pablo con sus hermosas cartas. Era un misterio que primero Pedro no lo entendía con claridad. Los apóstoles al principio no lo entendían porque ellos pensaban que la salvación era solamente para los judíos. Ellos no entendían que el Mesías tenía que morir en una cruz de esa forma como murió. Ellos no entendían, pero jamás
hicieron debates teológicos, ni entre ellos ni con el mismo Cristo. Jamás hicieron un debate para decir, ¿por qué tienes que morir así? No entiendo si el Mesías tenía que salvarnos del yugo romano. Si el Mesías era el caudillo que venía a salvarnos del imperialismo. El Mesías es nuestro Salvador, sí, pero no entendían que lo primero que Cristo vino a salvar es el alma. Y no solamente a los judíos, sino a todos los que creyesen en él, sean al griego, sea al gentil o sea cualquiera. Cristo lo primero que vino a salvar es nuestras almas de la condenación. Aleluya. Entonces, pero dejó una constitución para la iglesia, para el misterio el misterio de las edades es la iglesia, un nuevo pueblo. Que si le preguntaban a Abraham, después de tu pueblo va a haber un nuevo pueblo. ¿Qué? Si le decíamos a los judíos antes que Cristo viniese, hay un misterio que Dios tiene escondido en su corazón, que es levantar un nuevo pueblo mucho mejor que ustedes, que tal vez no son descendencia directa de Abraham, pero serán descendencia directa del Cristo. Qué hermoso. Y ese es el misterio de las edades, la iglesia. Ahora, para que la iglesia funcione bien, para que la iglesia cumpla todo el propósito por la cual Dios la ha puesto en esta tierra, para que usted como iglesia de Cristo, usted como hombre y mujer de Dios, podamos avanzar, Dios ha establecido los ministerios. Efesios 4:11 al 16 dice, y él mismo constituyó, quiere decir que Cristo constituyó. Sí, él es la piedra angular, él es la base y el fundamento, pero él dejó una constitución establecida. Dice, a unos apóstoles, en plural, a unos, no dice solamente a unos cuantos, no, a unos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 12, ¿a fin de qué? De perfeccionar, de pulir, de pulir. ¿Qué capítulo fue? Efesios 4 del 11 en adelante. Efesios 4 del 11 en adelante, hasta el 16. El 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia, los 5 ministerios que están escondidos ahí tal vez entre tus líderes. Está un profeta, está una profeta, está un apóstol que está ansioso por las misiones, está un maestro que no sabe qué hacer, se predica solo y hace maestro, se enseña solo, necesitas un aula y necesitas que le pongas 2 y el resto lo hace él porque el maestro está desesperado. Hay maestros, hay pastores que desean ya estar líderes de una obra, de un grupo de creyentes y así, todos esos ministerios escondidos Dios lo va a establecer en tu vida y en tu ministerio. Y vas a abrir los ojos de una manera poderosa y te vas a dar cuenta que hay ministros grandes de Dios en tu rebaño, en tu congregación. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, como dice aquí, perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. No para decir, ahora tú eres profeta y ve a lucirte por las naciones. No, va a formar obreros, va a formar ministros, va a bendecir la iglesia del Señor en otros lados. Para que la iglesia, dice aquí, sea edificada para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, en la plenitud de Cristo, como estoy mencionando yo, Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir? Los 5 ministerios no es para que cada uno coja su reino y haga su fama. No es para que cada uno dice, ahora yo soy apóstol y voy a dar cobertura, está bien. No, es para bendecir la iglesia. Si lo que vas a hacer es para bendecir al cuerpo, pues bienvenido sea. Porque el uno puede ser ojo, el otro puede ser mano, pero hay miembros que pueden ser la uña del dedo del pie pequeño, pero también es parte del cuerpo. Y eso lo hacen los 5 ministerios. Los 5 ministerios descubren los talentos y los dones que hay en el pueblo y los pulen y los perfeccionan con todos los dones y atributos que el Espíritu Santo les da. Quiere decir que no hay llaneros solitarios aquí. Aquí no hay apóstoles solitarios, ni profetas solitarios, ni maestros solitarios, ni pastores que no. Allí aquí mi maestro es Dios y el Espíritu Santo es mi maestro y Cristo es mi maestro. Sí, pero necesita que alguien venga a profetizar y a romper la maldad y la brujería que te está dando duro entre la vecindad. Necesitas a alguien que venga a enseñarte y a desmenuzarte la palabra para que los hermanos sean edificados en las escrituras. Necesitas, aleluya, necesitas maestros, necesitas alguien que te cuide, como Moisés estaba con 2,5 millones de personas en el desierto y Dios tuvo que usar a su suegro Jetro para que él le pueda orientar. ¿Por qué no separas a la gente de 50 en 50 y delegas jueces para un grupo de personas y que ellos te rindan cuenta? Mira, qué tremendo. Jetro, el suegro, le dio consejo a Moisés y Moisés lo hizo. Lo recibió de parte de Dios y el liderazgo se le hizo más suavetón,
más suave. ¿Por qué? Porque escuchó. Si Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, escuchó el consejo de su suegro Jetro para, para formar grupos y delegar jueces en cada grupo, en cada tribu, ¿cuánto más nosotros? Podemos escuchar la voz de Dios. Esto, mira, algo que yo oraba yo en la mañana, decía, Señor, yo no quiero debatir con respecto a doctrinas ni a teologías, porque no estoy aquí para debatir ni cambiar creencias, nada, solamente quiero hablar de la palabra. Y que si el pueblo está abierto, el mismo espíritu está abierto a la palabra, pues tomamos esto en fe, en el nombre de Jesús, como yo lo tomé. Al principio no sabía. Cuando Cristo empezó a hablar, mira, en Juan 12, dice que Jesús empezó a hablar a los discípulos de que era necesario dar su carne para que la coman y que dar su sangre para que la beben. Y le dijo, de cierto digo que el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna en sí mismo. Oiga, tremendo. Esto es fuerte. Los apóstoles cuando escucharon esto, dice la Biblia, que empezaron a irse, empezaron a alejarse del maestro. Y el maestro le dice, ¿acaso vosotros también quieren irse? Porque ya se han ido algunos, porque estaba hablando de canibalismo. Pues. Nosotros sabemos que la Santa Cena, con el paso del tiempo ellos lo supieron, pero en ese momento cuando reciben esa palabra, directa, directa, es necesario dar mi carne para que la coman y que beban mi sangre, porque el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna en sí mismo. Y empezaron a alejarse. Y entonces el maestro le dice, ¿vosotros no también queréis iros? ¿Queréis irse? Y Pedro le dice, maestro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué hermoso, hermano. No podemos ir a los fariseos porque ellos están más perdidos que cuatro. Ni mucho menos a los saduceos porque andan en su doctrina y sus creencias. ¿A dónde vamos a ir? A los sacerdotes. Si hemos tantos años hemos ido a la sinagoga y no ha pasado nada. No hay dónde ir. Por lo menos Juan Bautista tenía palabra de reino, pero ya lo mataron y lo decapitaron. ¿A quién iremos? No hay dónde ir. En la sinagoga no hay nadie. Están esos fariseos que entran los enfermos con la mano seca y salen iguales y no pasa nada. Y la gente más endemoniada y ellos haciendo su doble vida y su diablura. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras? Eso es lo que busca la gente. Una palabra que dé vida eterna. Como Jesús que predicaba con autoridad, no como los fariseos y los escribas. Hay una autoridad en la palabra, una unción. Y es lo que está ahí, es lo que Dios te ha dado, es lo que Dios nos ha dado. Es lo que tienes un equipo de ministros ahí en tu iglesia. Es lo que tiene, dice el Señor. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo que es la iglesia sea perfeccionado y sea formado y sea fundamentado. Para que cuando venga una enseñanza rara, para que cuando venga una estratagema humana, una filosofía, una fábula, no sean confundidos, sino que sepan en quién ha creído. Sepan que tienen que sujetarse a la palabra de Dios a través de su pastor, de su apóstol, de su profeta. Un profeta que anda sin cobertura, pues anda desordenado. Un profeta, un apóstol, tiene que estar cuenta constantemente a su cobertura anterior. Siempre, porque el cuerpo no lo puedo coger y cortar en pedazos y que vaya a funcionar solo. El cuerpo funciona todo motrísimo, con todo, la psicomotría completa. La cabeza manda y las extremidades obedecen. Así son los ministerios que Dios ha dado. No existe un profeta que no pueda. Bueno, ¿y cuál es su cobertura? ¿Cuál es su ministerio? Ah, es que yo, el ministerio es la iglesia del aire. La iglesia del aire, ¿no? ¿Cómo es eso? Si Cristo, siendo Cristo, el Hijo de Dios, dejó establecido un ministerio, dejó establecido un liderazgo a Pedro, Jacobo, Juan, los tres principales de la iglesia. Y después escogieron a Esteban como el sucesor de Judas, que terminó apedreado en poco tiempo de su diaconado. Entonces, todo eso, sí, Cristo dejó establecido ministerio. Nosotros no podemos hacer de menos. No podemos decir, no, eso es para el tiempo de los apóstoles, eso es para allá, se acabó. No. El Dios de Abraham es el mismo Dios mío y el Dios suyo, porque el mismo Dios es el de ayer, de hoy y para siempre. Entonces he puesto aquí yo, en las notas, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ay, que esto es bonito. Tal vez el pastor no tiene, como me pasó a mí, no tenía la visión profética de cómo lidiar con la brujería, cómo lidiar con los actos proféticos. No sabía, estando en la palabra, no lo sabía.
Pero por eso Dios envió a ese profeta. Y así mismo, vamos a estudiar más adelante cómo hay referencias bíblicas. Aún Pablo necesitaba de un profeta para que le profetice. Entonces, ¿qué leemos en resumen en esta parte? El Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Si ustedes revisaran la historia de la iglesia en los últimos 5 siglos atrás, al principio no eran aceptados ni siquiera los pastores, sino los obispos, decían obispos. Los evangelistas fueron los últimos aceptados. Después aceptaron los maestros, y después ya los pastores ahora últimos, dejando a un lado los profetas y los apóstoles al final. Pero no es de aceptar o no aceptar, es de creer que Dios quiere bendecir su iglesia. Porque como dice aquí, Dios quiere perfeccionar. ¿Qué significa perfeccionar? Mejorar, formar, moldear, hacer del cuerpo de Cristo excelente, un cuerpo con excelencia, para que sea útil en el ministerio, para que el cuerpo de Cristo esté unido en fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Todo el equipo ministerial del ministerio quíntuple es para edificar, ninguno es para dañar, no es para trabajar separados. Si hay algo que debemos de hacer nosotros como cristianos y como ministros de Dios, es la unidad, fomentar la unidad. Si usted está en desacuerdo conmigo, pues bueno, ore por mí y yo oraré por usted. Pero no perdamos esa unidad. Que no nos dividan las creencias, que no nos dividan el apego. No, yo estoy apegado a esta línea. Bueno, Dios te bendiga. Amén. Está bien, pero no dejemos de congregarnos, no dejemos de ser amigos, no dejemos de estar en el grupo. Amémonos y forcémonos. ¿Por qué? Porque el fin de todo, ¿cuál es? Ganar las almas, que el reino de Dios sea establecido. Agradar al corazón de quién? De Dios. No porque no participas de lo mío o yo no participe de lo suyo, vamos a dividirnos jamás. Somos parte del cuerpo. Hay partes del cuerpo que son tan importantes. Si quitamos un dedito del pie, oiga, nos desbalanceamos y nos vamos de bruces, nos caemos. Pero así, por más pequeño que sea ese dedo del pie izquierdo, ese da estabilidad a la parada del cuerpo. Así que todos somos importantes para Dios. Vamos a ver unos ejemplos para ir avanzando, de algunos ejemplos en la iglesia primitiva de los apóstoles y profetas. Para aquellos que por algún motivo andan diciendo que eso ya se terminó. No, en la iglesia primitiva había profetas. Hechos capítulo 21, versículo 8 al 11. Hechos 21 del 8 al 11 dice: al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mira, Felipe el evangelista era un hombre de Dios tremendo que Dios usaba. El Espíritu Santo lo cogía y lo desaparecía y lo hacía aparecer en otro lado. Tremendo en milagros sobrenaturales. Era hombre de Dios. Era un hombre tremendamente usado como evangelista. Reconoce la escritura que es evangelista. ¿Quién lo fue a visitar? Pablo, a Cesarea. Tremendo. ¿Qué más? Felipe dice que tenía hijas que eran profetizas, porque ellas profetizaban. Quiere decir que los ministerios estaban activos. ¿Ah? El Espíritu Santo no solamente estaba sobre el papá, se había derramado también sobre las hijas, y las hijas estaban metidas ahí, profetizando y profetizando de parte de Dios a la iglesia y a la gente, para que todos vengan a Cristo. Dice el 9, estamos en Hechos 21, 9 dice: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. El 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, o Ágabo, como sea. Estaba Pablo ahí en la casa de Felipe en Cesarea, que es a la orilla del mar Mediterráneo. Estaban sus hijas, de las hijas de Felipe el profeta. Pero llega un profeta mayor llamado Agabo y vino a dar una palabra. Tremendo. Vino a hacer algo. Mira lo que hizo. Versículo 11. Estamos en Hechos 21. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, el cinto, el cinturón nosotros llamamos ahora modernamente, el cinto, se amarraba un cinto para sujetarse bien el vestido con que se vestían. Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Qué hermoso. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué estaba haciendo Agabo? Un acto profético. ¿Sí? Un acto profético. Él lo vio a lo vio a Pablo y le quitó el cinto y se amarró. Agabo se amarró las manos y los pies y dijo:
Así dice el Espíritu Santo. Así harán con el varón el dueño de este cinto cuando llegue a Jerusalén. Lo atarán de manos y pies. Así dice el Señor. Mira, quiere decir que había profetas. Eso estoy enfatizando. Había profetas en la iglesia. Y Pablo no dice, te reprendo, ¿de dónde saliste? Que los profetas terminaron en Juan. Juan el Bautista fue el último profeta. No, había muchos. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Tremendo. Lo que no le profetizaron las hijas de Felipe, que profetizaban, vino un varón con un manto nacional, con un manto de más alcance y le habló a Pablo esta palabra. ¿Sí ves? Tremendo, ¿no? ¿Qué más? Hechos capítulo 15, versículo 32. Hechos 15, 32. ¿Qué dice? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Judas y Silas, que después llegaron a ser el compañero de Pablo en los viajes, eran profetas también. Ellos profetizaban y daban palabras proféticas. ¿Qué significa consolaban? Mira, algo pasó hermoso ayer, no sé si está Apóstol Sabando, no sé si está aquí en la enseñanza, Adolfo. Fuimos a una iglesia a predicar allá en Manta, algo maravilloso. No estaba en mis planes, pero en los planes de Dios y en la agenda del Padre estaban. Y fuimos a ministrar y me tocó ministrar para la gloria de Dios. Dios me dio un privilegio de ministrar en la iglesia allá, donde estaba el siervo de Dios, el hijo espiritual del apóstol Sabando, el hijo Adolfo. Y se ministró una parejita. Y Dios le habló proféticamente con palabras de ciencia. Y le habló tremendamente. Y bueno, yo cogí, terminamos el culto, nos despedimos, oramos, ungimos y nos fuimos a nuestro lugar. Ya estando en el lugar de hospedaje, en la casa del siervo del apóstol Washington, nos llega a la noticia que viene Adolfo y nos cuenta el testimonio de que esta pareja había recibido esa palabra de parte de Dios, de parte de una palabra profética, al punto y la coma de todo lo que se le dijo, así fue. Y no solo eso, ahora han decidido buscar a Dios porque estaban fríos. Ahora han decidido reencontrarse nuevamente y reconciliarse con el Padre, porque vino una palabra tan certera y tan precisa en sus corazones que Dios les soltó. Entonces, ¿qué significa esto, mis queridos hermanos? Que hay dones proféticos que Dios quiere despertar en ti. Ni siquiera digo quiere poner porque ya están ahí, tal vez están dormidos, tal vez hay que activarlos. Aleluya. Y estas escuelas proféticas, con impartición incluida, impartición profética, te va a activar para que cuando ministremos lo hagamos con más eficacia. No quiere decir que lo estamos haciendo mal, porque como dice, es la palabra la que hace el efecto. Pero cuando Dios empieza a mostrarte cosas que nadie lo sabe y la gente solo lo sabe, empieza, aleluya, esa persona a decir, wow, esto es Dios. ¿Acaso no dice en el libro de 1 Corintios aquello? Que cuando entra uno a la reunión y los escucha hablar en lenguas por aquí, por allá, ¿acaso no se confunde? Pero cuando viene alguien y le profetiza, ese hombre va a decir ciertamente Jehová está aquí. ¿Por qué? Porque está yendo continuo, con precisión al asunto. No para descubrir su vida, para que tú la sepas, sino para que esa persona se dé cuenta que a pesar de que esa persona tiene tantas cosas íntimas guardadas en su corazón, Dios las sabe y Dios le quiere ayudar. De eso se trata. Esa persona sale, ¿qué? Wow, Dios me ama, sí, Dios me ama. Y tal vez llora y tal vez se arrodilla y se quebranta y hace un compromiso con Dios de reconciliarse con Él. ¿Y tú qué haces? Te sientes regocijado porque Dios te está usando de una manera profética. Eso se trata. De eso se trata la administración profética. De eso se trata la activación. No dejarás de ser pastor, lo tienes. No dejarás de ser evangelista, lo tienes. No dejarás de ser adorador, lo tienes, porque todo lo que se te da no se te quita jamás. Pero ahora se está activando lo profético en ti. Aleluya. Y en los años que tengo enseñando esta escuela, muchas personas van a decir, verdad, es diferente. Voy con más amplitud, voy con más profundidad. Como dijimos en la clase pasada, esto empieza en la profundidad. Esto lo profético no es psicología, por si acaso. Nada que ver con eso, que Dios la reprenda. Esto significa profundidad con Dios. Tú te metes con Dios en la profundidad, pues Dios va a permitir mostrarte profundidad en las personas. ¿Y qué? ¿Para qué? Para bendecirlas. Para bendecirlas. Aleluya. Para sanarles. Cuando alguien tiene un tumor, cuando alguien tiene algo, ¿qué hace el cirujano? Primero toma la radiografía, bueno, ahora estamos en lo moderno, toma la radiografía y ve dónde está el daño, ve dónde está el tumor, ve dónde está ahí. ¿Y qué hace? Pártelo de afuera.
Entonces lo profético entra con suavidad, porque el Espíritu Santo es el que le está mostrando. Si ese profeta está alineado con Dios y sus fines son de dar la gloria a Dios y bendecir la iglesia, pues el profeta entra con el bisturí del Espíritu Santo y empieza a decir, bueno, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Dios quiere que sane, Dios quiere que le pidas perdón, Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que dejes esto y empieza y la persona reconoce y yo le pongo el micrófono en la boca. ¿Es verdad o no es verdad lo que Dios te está diciendo? Y ellos dicen sí, entonces pídele perdón a Dios. Empieza a renunciar, empieza a ser libre. Algunos lloran, otros gritan, otros depende, ¿no? Pero lo importante es que queden libres. ¿Quién es edificado aquí? El cuerpo de Cristo. El pastor que queda con gozo. La iglesia que queda fortalecida. ¿Sí me hago entender? Queda fortalecida el cuerpo de Cristo. Queda animado. Aleluya. Porque Dios está haciendo su obra. Aleluya. Gloria a Dios. Profetas en los tiempos de la iglesia primitiva. Hechos 11:27. En aquellos días, Hechos 11:27. Sigo dando referencia de que hubo profetas en los tiempos de la iglesia primitiva. Hechos 11:27 al 29. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, mira, el mismo Agabo, el mismo, mira, un profeta de manto, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Mira, tremendo, un profeta de manto. De eso yo le explico en otras clases lo que es un profeta de manto. Venía a dar a entender por profecía que iba a venir una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en los tiempos de Claudio, el emperador Claudio. Eso fue después de 2 Césares. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Un hambre iba a venir, va a venir un hambre. Oye, pero si eso en los tiempos del profeta José interpretaba sueños. Sí, pero el Espíritu Santo que estaba con José ahora estaba metido en el profeta Agabo, porque el mismo Espíritu Santo está anunciando las cosas por venir. El profeta Agabo estaba anunciando que iba a venir un hambre. ¿Qué hizo la iglesia? Mira, ¿qué hizo la iglesia? Como digo, Señor, ¿qué hicieron los capellanes del cuerpo diplomático del Ecuador? Se reunieron entre todos y vamos a mandar ayuda. ¿A dónde? A los hermanos que están pasando hambre en Judea. Y ellos se reunieron porque escucharon la voz de quién? La voz del profeta. ¿Te das cuenta? Eso está en la Biblia, claro, está ahí. Hechos, estamos hablando en el libro de los Hechos. El capítulo, dijimos, el capítulo 11, versículo 27 al 29. Entonces, el 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Qué hermoso. Por una voz de la palabra de un profeta llamado Agabo. Vamos a ver otro. Hechos 13, versículo 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén. Mira, había profetas y había maestros en la iglesia de Antioquía. Había dos Antioquías, la de Pisidia y la Antioquía de Siria, donde estuvo Pablo 14 años esperando que lo llamen al ministerio. Y ese día Pablo fue encomendado para el ministerio apostólico, en Hechos 13, ¿ya? A través de una palabra profética. Mira lo que sigamos leyendo. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, todavía era Saulo, ya no era Pablo, ministrando estos al Señor, o sea, ministrando los profetas al Señor y los maestros, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo dijo a través de una voz en el aire, ni en la pared, dijo a través de los profetas, el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí empieza el apóstol a los viajes misioneros con el primer acompañante que fue Bernabé. ¿Sí? A través de una palabra de profetas que hubo en la iglesia de Antioquía, donde Pablo estuvo muchos años, porque al principio, cuando Pablo se convirtió al Señor, empezaba a predicar, pero la gente lo apedreaba y los confundía, y los judíos lo querían es matar. Y entonces se fue a Antioquía de Siria y ahí estuvo muchos años, hasta que Dios lo llamó a través de unos profetas que llegaron a Antioquía y lo enviaron, el Espíritu Santo lo separó para el ministerio. Mira, qué hermoso es esto. La iglesia primitiva se movía bajo la unción del Espíritu Santo, que era el Espíritu Santo que separaba a este y este. Vayan, a estos dos mándalos para allá.
y se iban. No es que cogían su agenda y me voy de viaje porque quiero ganar algo. No, era el Espíritu Santo que los comisionaba. ¿A través de quién? A través de los profetas. Hermoso, ¿no? Qué hermoso. ¿Acaso no necesitamos los profetas en la iglesia actual? Claro que sí. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron. 1 Corintios 12:28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Quiere decir que en la iglesia primitiva, en las reuniones, había profetas. No es que todos hablen a la vez, no, hablen dos o tres. Y los demás escuchen la profecía y juzguen. Una vez estuve en República Dominicana ministrando en la iglesia de un senador del gobierno, un apóstol muy tremendo. Estuve con mi esposa y mi hija hace muchos años. Y yo nunca me voy a olvidar que estábamos dando palabras proféticas. Y la gente se ponía en fila. Se ponía en fila, mi esposa a mi lado y yo aquí. Y una fila de hombres y una fila de mujeres. Y el pastor, el apóstol de la iglesia, con la secretaria, estaban con un cuaderno, escribiendo y escuchando todo lo que se le profetizaba a la gente. Y el pastor, inteligentemente el apóstol, que así debe ser, escuchaba que se le decía a cada persona. Y si él sentía que estaba correcto, él aprobaba. Qué tremendo. Nunca había pasado esto en ningún lugar. El apóstol era un congresista en República Dominicana. Era un hombre de Dios que tremendamente Dios lo usaba y le prestaban el auditorio para orar por todos los demás congresistas del gobierno de República Dominicana. Y él tenía una iglesia muy hermosa, un apóstol, y él, como le digo, colocaban a la gente en fila y cada uno recibía palabras proféticas y ellos anotando y el apóstol y la esposa asintiendo todas las cosas que se le decía a cada uno. Es lógico, no va a permitir usted que venga alguien raro a darle una palabra rara, con un mensaje raro, y que haya un fuego raro, que en su miembro, en vez de edificarlo, lo aparte o lo confunda. Jamás. Todo debe ser usted como apóstol, como pastor de la iglesia, como líder. Usted es la puerta de la bendición para su iglesia o de la tragedia, pero no va a ser así en el nombre de Jesús. Usted debe saber quién permite que se pare en ese púlpito y mucho más, quién le dé una palabra a alguien. Y para eso son estas escuelas proféticas. Oye, hermano, tantos años, en 30 años de ministerio, algo se aprende. Aquí han venido gentes, entre comillas, profetas o profetizas, a querer dar palabra, en pleno culto. Digo, esperen, hermano, déjenme terminar de predicar y los atiendo. Y termino de predicar, termina el culto, ya con los hermanos despidiéndose, Dios le bendiga. Ahora sí, ¿por qué no me deja tomar el micrófono así? Y empieza Dios a mostrarme. Y yo le digo, en el nombre de Jesús, suéltala. Le hablo al demonio, no a ella. Eso pasó aquí una vez. Una mujer que empezaba a levitar en el aire. Y los hermanos que venían con ella, un grupo como de 10, gritando y orando porque decían que era de Dios. Y ella empezaba a revolotear los ojos y a mover las manos así. Y a volar y levitaba como 10 centímetros del piso arriba. Algo tremendo, hermano. Y yo le digo, suéltala en el nombre de Jesús. Suéltala. Y ella me escupe y dice, te odio. Y cae para atrás y se manifiesta. Que los seguidores de ella se confundieron. Ellos se confundieron. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo una profeta, pero terminó siendo un endemoniado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Usted y yo debemos de estar con firmeza. La palabra es la que manda. La palabra es la que manda. Y la unción que Dios te da. Por eso que tu día y mi día debe empezar en la intimidad con el Padre. Para que nada nos sorprenda en el resto del día. Te vienen y te encuentran un sueño que te han visto muerta, que te han visto de cabeza, que te han visto ahorcada, que te han visto en el mismo infierno, que te han visto en un ataúd, que te ven vieja, que te ven acabada, que te ven que te matan, que te acuchillan, que te vean de todo, porque eso es lo que el diablo quiere, verte así. Pero ¿cómo te ve Dios? ¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. ¿Sí?
Entonces me invocaréis y vendréis a mí y yo os recibiré. Y vendréis a mí y oraréis y me buscaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 11, 2 y 3. Tremendo, ¿no? ¿Dónde está eso de que hay muerte para ti? Salmo 118, 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Con respecto, ¿ah? Repita. ¿Cuál? Jeremías 29, 11, 2 y 13, o el Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Por qué Dios tendría que decirle a alguien sobre tu destino si no te lo dice a ti mismo? Hacer que tú no tengas una relación así íntima con el Padre. ¿Mm? Si no tienes una relación que el Padre te habla todos los días y te habla la palabra y te habla Él ahí en tu lugar secreto, porque dice que te encierras en tu secreto y en tu secreto Él te recompensa por cuando te hable, Él te pone en tu corazón. Oiga, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué lindo, Señor, gracias. Gracias por interceder por mí para que mi fe no falte. Eso le dijeron a Simón Pedro cuando le dijo al maestro, estoy dispuesto hasta morir por ti. Estoy dispuesto a todo. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y no es que le he prohibido para que no lo haga, ni lo he reprendido. He rogado por ti para que tu fe no falte. Pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué hermoso. Una vez restaurado, Pedrito, una vez que ya lloraste amargamente y ya lo negaste, el gallo cantó y lo negaste, vuelve a tus hermanos, fortalécelos, porque para eso te he llamado. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso es nuestro Señor. Vamos a ver ahora Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Usted siempre ha escuchado como ministro de Dios, y hasta yo lo escuchaba siempre. Imagínate, yo estudiando en el seminario tantos años teología. Yo debatía con los profesores del seminario bíblico. Yo estudié en el CEBAT, en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, aquí en Guayaquil, en la ciudad de las Miraflores, por 3 años y medio, de martes a viernes, de 5 a 9, todos los días de martes a viernes. Y me creía el teólogo, me creía el sabelotodo, me creía todo hasta que yo no creía en la gente que le ponían la mano y se caía por el Espíritu. Yo no creía, estos son débiles de la mente. Estos no saben de la Biblia. ¿Qué va a dejarme que un hombre me ponga la mano? Esto es hipnotismo. Siempre yo argumentaba las cosas, pero me tenía que suceder para creer. Vino un hombre de Dios tremendo, porque siempre había una hora de capilla, o de estar ahí en la capilla en el seminario. Y el Bloom ni me terminó de tocar y me mandó como 10 metros para atrás. Que mis amigos, mis compañeros del seminario me gozaban y se me reían. Yo era muchacho, 19 años. ¿A dónde se te fue tu teología? Y yo soñado ahí, no me podía parar. Dios me tuvo así en el piso. Me pasó a mí. Y de ahí me levanté a decirle, perdóname, Señor. Yo creía en la danza. Yo no creía en eso que dan la vuelta. Como ahorita danzamos en el culto del pastor Washington. Qué lindo que. Yo no creía en eso. No, estos manes están locos, están en la carne. Así decía yo. ¿Dónde está en la Biblia eso? Si la danza es un baile judío, decía yo. Hasta que me tocó a mí un congreso internacional en Perú ante 10.000 personas, me hicieron danzar. El Espíritu Santo me tomó y dancé en la plataforma, viéndome todo el medio mundo ahí. Son cosas que me pasaron a mí, cosas que no creía, pero terminé creyendo. Y me costaron, pero aprendí. Tal vez aprendí al golpe del Espíritu Santo, pero aprendí. Y ahora digo, Señor, yo recibo lo que viene de ti. Amén. Guardado de los falsos profetas. Mateo 7:15. ¿Qué dice? Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Investigué lo que significa abrojo, ya le digo lo que es. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceré. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es un falso profeta? Dijo el maestro. Uno que viene vestido con una ropa que no le corresponde. Uno que viene y pasa como que si es del cuerpo, como que si es del grupo, pero no lo es. ¿Sí? Que puede engañar sutilmente a cualquiera. Pero el hombre, la mujer de Dios que está en intimidad con el Padre en su madrugada, él discierne el espíritu y da testimonio a tu espíritu. Hay algo raro. Sí, vamos a ver qué raro es. Ya, eso es primero. La apariencia, anote ahí, la apariencia no te convence. Que la apariencia no te convence, que diga, viene el John López, así dice el Señor, y vengo bien trajeado y vengo con todos los atuendos encima. Usted ya es maduro, la apariencia no me convence, porque el hombre mira lo que miran sus ojos, pero Dios que mira el corazón. Y tú eres una persona de intimidad con el Padre que tú estás viendo el corazón. ¿Sí? El hombre mira la apariencia, por eso a Saúl lo escogieron, porque era el más grande, el más alto, el más fuerte, el más valentón, el más gallardo. Ese es el rey que Israel necesita, claro, porque escogieron el pueblo según lo que vieron. Pero cuando ya Dios se buscó de rey según el corazón de él, pues otra cosa. No, el más chiquito, no, tranquilo. Por eso, en lo profético, no te llame la atención lo de afuera, porque usted es una persona de intimidad, usted sabe dónde hay esencia. Amén. Aquí. Y el mismo Dios que usted busca, él tiene que buscarlo también. Y por ahí usted dice, ¿ya? ¿Qué más? Segundo, no se recogen uvas de los espinos. ¿Qué es la uva? La uva trae dulzura, trae vino. ¿Qué es el vino en la vida? Gozo, alegría en Dios. Ni se recogen higos de los abrojos. ¿Qué es un abrojo? Son plantas rastreras espinosas. Si usted busca en el diccionario, los abrojos son plantas rastreras espinosas que la ponen en el camino, así como ponen esos clavos, llaman miguelitos, para que los ladrones no se escapen y cuando las llantas de los carros pasen por esos clavos se pinchen y no huyan. Esos son los abrojos, plantas rastreras espinosas. ¿Qué dice el maestro? No se recogen uvas de las espinas, ni higos de los abrojos. Un profeta no puede traerte espinas que te quedan marcadas y dolientes a ti, al pueblo. Amén. No, es que yo soy precursor de la verdad, sí, pero vamos a ver cómo Cristo le dijo la verdad un solo día a los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes y publicanos. Y lo más fuerte que le puedo decir es de hipócritas. No le dijo hijo del mismísimo infierno porque son criaturas de Dios. Son gente creada a imagen de Dios que de una otra forma, como Nicodemo, salió de las tinieblas y vino a la luz en Dios. Como el mismo José de Arimatea. ¿Qué no decir? El mismo Saulo que fue fariseo. Y muchos se convirtieron, pero no como profeta de Dios, por entre comillas, defender la verdad. Ni siquiera es la verdad de la Biblia, sino la verdad de otro predicador, que es lo más triste. Defienden las creencias de otros predicadores. No, un ejemplo. Esto no es, la Navidad no es de Dios, es del diablo. Y empieza a confundir y a tirar espinas. Y ya la gente tiene su arbolito en las casas. Estoy dando ejemplos. O vienen a dar profecías falsas. Dios me muestra que te vas a casar con fulano. Dios me muestra que tú te vas a casar con mengano. Y a la larga no se cumple, quedan esas espinas hirientes y dañinas. Eso no edifica el cuerpo de Cristo. Esa profecía edifica la iglesia. Esa profecía está edificando el cuerpo de Cristo. Esa profecía no es rara. En vez de construirme, destruyó. En vez de unirme, dividió. En vez de ganar gente, me dividió la iglesia. Y ese hombre se fue llevando la plata. Son espinas. Desde el principio usted métase al Padre, como yo le conté el testimonio el miércoles pasado, yo le conté que este hombre me pidió sal, este profeta, mejor dicho,
tráeme sal y le traigo el salero. No hay más sal. ¿Para qué? Tráigame sal. Y yo, pues, ¿qué iba a hacer? Lo que no entiendes ahora, Dios te lo explicará después. No lo entendía, pero yo oraba, lo que caminaba a ver la sal, oraba. Digo, Señor, si este hombre es tuyo, déjalo. Si no es tuyo, llévatelo. Y sin que él sepa, me viene a decir, Dios te va a demostrar que soy de él. Y cogió con sal y liberó todo el templo en ese entonces, tirando y reprendiendo, y las paredes, sal, sal. Yo decía dentro de mí, porque yo me crié con mis abuelos, unas ancianitas. Dios mío, este hombre me saló la iglesia, aparte que estoy fregado, más me dejó fregar. Mentira, actos proféticos. A Eliseo, cuando le mostraron una ciudad que sus fuentes eran amargas, sus fuentes de agua, pidió, tráigame una vasija con sal. Le trajeron una vasija con sal y tiró ahí en las fuentes de las aguas de aquella ciudad, y las aguas quedaron sanas hasta hoy, dice la Biblia. También Gedeón, también Josué sembraba las ciudades en sal como pacto perpetuo de sanidad. La sal trae sanidad, etcétera, 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 se puede enseñar. Bueno, no la sal Cristo, pero son actos proféticos. Entonces nosotros, viendo los resultados, viendo los frutos, digo, wow, Señor, esto es para mí. Yo lo tomo. Repito, las uvas traen gozo y alegría. Los higos son alimentos y provisión para el camino. Cristo, en el camino a Betesda, de Betesda a Jerusalén, encontró una higuera, metió su mano y no encontró higos. Y como no encontró higos, la maldijo. ¿Qué es los higos? Es un alimento y para provisión en el camino. Son alimentos para el caminante. Eso te trae una palabra profética de Dios. Un alimento en tu caminar, en tu andar ministerial. Una palabra que te levanta. ¿Te puede confrontar? Sí. ¿Te puede confrontar con el pecado? Claro que sí. Para eso también está ahí. Y que así dice Dios, estás mal, estás pecando. Amén. Pero de ahí no te deja botado, no te deja noqueado y tirado. Te levanta, pero Dios te perdona. Vuélvete a mí, dice Dios. Amén. Porque la profecía tiene tres cosas: exhortar, edificar y consolar. Te exhorta, andas mal, andas terrible, andas mal con Dios, andas en pecado, andas en esto y aquello, y así se va. ¿Qué te pasa? Vuelve en sí, plac, plac. Y tú, sí, Señor, perdóname. Pero yo te perdono, te dice Jehová. Yo te levanto, yo te amo. Y esa persona llorando en el suelo. Y levántate, porque esta es tu posición, levantarte como un guerrero, porque familia tienes y los hace abrazar del pastor. O si tú eres el pastor de él o de ella, lo abrazas tú también. Levántate y lo consuelas. Eso hace el profeta verdadero. No te deja tirado y destripado. No te deja descuartizado. Más roto de lo que estaba. Si es romper, rompe, porque a Jeremías le dijeron eso. Te he puesto para arruinar, derribar, romper y desbaratar, pero también para edificar y plantar. El profeta de Dios te deja una secuela de que Cristo pasó por tu camino. Amén. El profeta de Dios te deja una secuela, Aleluya. te deja una marca de que Cristo pasó por tu vida. Que cuando este hombre pasó, este varón pasó, yo decía que es el mismo Cristo. Nos confrontó durísimo, a mí, a todos, pero es una secuela de cambio. ¿Qué hacemos ahora? Buscamos más a Dios. Después que el profeta se va, ¿qué tú haces? Buscas más a Dios, te enamoras más de Dios y evitas el pecado, te alejas de la maldad, te consagras al Padre. Le dice, Señor, Señor, gracias, porque enviaste un hombre de Dios, como esa canción que me encanta, la de Saqueo. Él supo que estaba el maestro por ahí, dejó su casa y se subió al árbol. Soy enano de estatura, pero grande en fe. Y al ver esa actitud, el maestro miró hacia arriba: baja, Saqueito, baja, porque es necesario que en tu casa more. Qué hermoso. Los criticones van a decir, ¿cómo va? ¿Por qué no fue a la casa de un hombre santo, de un hombre noble, de un hombre justo? Se metió en la casa de ese hijo del infierno, de ese ladrón, de ese ratero, de ese corrupto, de ese malviviente. ¿Qué nos debe dicho los criticones de la aldea? Y Jesús le dijo, hoy es necesario que more en tu casa. Saqueo mandó hacer la mejor cena.
Y comiendo él y sus apóstoles y todo, Zaqueo se puso en pie en media cena. Él dijo, maestro, quiero hacer una declaración en este momento. Quiero cambiar de vida. Yo reconozco que he sido ladrón y estafador y ratero y corrupto. Voy a devolver 4 veces más de lo que he quitado. Voy a devolver todo, porque no me importa lo material, me importa que me has tomado en cuenta. Lo que no encontraba en las sinagogas, lo que me rechazaban y me votaban cuando me veían, me insultaban y decían tantos apodos. Contigo he encontrado algo nuevo. He encontrado vino, he encontrado higos, he encontrado cambio. Oh, santo. ¿Sabe qué dijo el maestro? Bienaventurado. Porque ciertamente este también era hija de Abraham. Y muchos tal vez le decían que era hijo del mismo diablo por sus errores y sus cosas. Le recuperó la identidad de hijo. Eso es lo que hace un profeta de Dios, que dar la recuperación de identidad. Te creías un don nadie, te creías que ya no valía la vida. Oiga, yo he estado en tantos lugares. Yo estuve en Chile, donde es la mata de la teología. La mata de la teología. Allá vive Pablo, allá, bueno, no sé si vive todavía. Yo estuve en el 2011 en Chile, en Santiago. Me llevaron donde vivía la casa de Pablo Hock, el escritor de varios libros del seminario bíblico, de libros históricos, del manual del pastor, del pastor como consejero. Pablo Hock, un gran teólogo. Y dialogué con grandes teólogos y hasta me quisieron hasta humillar. Pero la unción profética estuvo ahí para bendecir a los pastores que ya estaban arruinados. Y no lo digo para sacar pecho, no, para nada. Lo digo porque esta unción profética ha bendecido a tantos ministros, gente que ha estado ya desahuciada ministerialmente, se han levantado. Este mismo shofar que cargo por ahí, me lo dio un judío allá en Estados Unidos, que Dios le dio una palabra en un culto, en una iglesia americana, en una iglesia de gringos, estaba él allí, y dio una palabra para este hombre, ven tú, y en inglés me dice, así dice el Señor, pensabas que ya estabas abandonado y que tu destino era morirte, porque se había hecho cristiano y la familia lo había votado, lo había despreciado, lo querían hasta desheredar, o lo habían desheredado ya, lo habían excomulgado de su tribu, porque los judíos cristianos no son bien aceptados. Pero a partir de ahora te levantas de tu ministerio y a partir de ahora empiezas a servir a Dios como debe ser. Lo traje a Ecuador un mes, le alquilé un departamento aquí cerca de la iglesia. Un mes lo tuve ese varón, judío, cristiano. No eso que dice, no, judío. Y me obsequió ese shofar que tengo ahí, el talí que llevé en el ungimiento de los pastores, ese talí que usted vio, no es que lo compré. Esas cosas no se compran. Esas cosas se reciben de parte de Dios como asignación. Yo te digo algo, esta unción es tan poderosa, tan bonita, pero también así nos están atacadas. Pero yo te digo algo, hay uvas, yo quiero terminar ya porque ya nos vamos a vencer el tiempo. Hay uvas que tú tienes y portas en tu corazón, en tu espíritu, que necesitan ser soltadas a través de una administración profética. Hay pastores, aleluya, que están esperando una palabra de parte suya. Llama. Hay ministros que están esperando un levantamiento. Hay gente que está apartada con ministerios apagados. Hay gente que está apartada por resentimientos de malos entendidos malignos. Ahí Dios te va a llevar y te va a guiar. Te vas a levantar un día y no vas a saber para dónde vas a conducir. Y Dios te va a llevar y te va a guiar y vas a ver la bendición que va a soltar. Porque los profetas son guiados por el Espíritu de los profetas. Y te va a guiar Dios y vas a levantar ministros que están caídos, que están dormidos, vas a despertar. Y Amós 3:7 se va a cumplir en tu vida, en tu ministerio. Llama para la gloria de Dios. Vamos orando. Oh, Ramasó con Darabashama. Ya cumplimos la hora, son 23 horas, 3 minutos. Oh, Ramasó con Darabashama. Cierra sus ojitos, ahí vamos orando. Soken Darabashama. Samarabarababasó con Darabashama. Oh, Soken Derebeshama, Padre. Gracias por el privilegio de ser nuestro maestro. Gracias por el privilegio de ser nuestro maestro. Gracias por el privilegio de enseñarnos, de darnos el privilegio de aprender de su hermosa palabra. Gracias por tus siervos, los pastores, por los ministros que están en la otra plataforma, por los que están viendo
a través del Facebook en Uruguay, en Argentina, en España, en los Estados Unidos. Oh, rebasó Candarabashama, que se activen los dones, que se activen los ministerios, que se active lo que está desactivado, que se despierten los leones. En el nombre de Jesús, que se levanten los profetas y caiga la brujería y caiga la hechicería y caigan las tinieblas y se establezca el reino de la luz del Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús, Shama, Sharabayaramandarabashama, Soalamanamashama. En el nombre de Jesús, Jehová Gibor, Jehová Todopoderoso, para tu vida, para tu ministerio, para tu iglesia, para tu hogar, tu familia. En el nombre de Jesús, no te doblegarás ante las enfermedades. Ellas se doblegarán ante ti. No te doblegarás ante las necesidades. Ellas se doblegarán ante ti. No te doblegarás ante los demonios. Ellos se someterán y se doblarán ante ti en el nombre de Jesús. Shama. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Amén. Apóstol Sabando.